El Gobierno de Canarias salido de las urnas se enfrenta en Canarias al desafío de retocar, modificar o volver a redactar el decreto sobre el alquiler vacacional, el decreto de la vivienda vacacional en Canarias. Es un decreto que desde el principio nació perseguido por la polémica y que no contenta prácticamente a nadie de los que pueden estar teóricamente afectados por esta norma. El Parlamento de Canarias esta misma semana ha pedido paralizar esa norma y volver a redactarla, prácticamente, aunque no se conocen todavía los términos en los que el Gobierno se propone hacer esa tarea. Está con nosotros el vicepresidente, es abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, un colectivo nacido al calor de esta polémica y que defiende la supresión de determinados requisitos que en este momento limitan la actividad de los propietarios de vivienda vacacional. Hola. Hola, Teresa. El Parlamento acaba de pedir que se paralice. ¿Ustedes creen que la decisión que ha tomado el Parlamento es insuficiente? ¿Por qué? Nosotros consideramos que en esta cuestión vamos de mal en peor. Consideramos que hemos venido abogando, y así se lo trasladamos a las distintas fuerzas políticas, que lo necesario era ir directamente a la modificación del decreto. El decreto tiene cosas que nosotros entendemos que son malas porque perjudica a las familias canarias que se están dedicando al alquiler vacacional, pero hay otras cosas que son salvables. Manteniendo o modificando esas cuestiones, el decreto sería válido. Sin embargo, el Gobierno al parecer va a optar por la vía de la paralización y decimos que vamos de mal en peor porque con esta paralización aquellos propietarios que se podían regularizar su situación o que están pendientes de regularizarla porque hayan presentado la documentación en el Cabildo, pues no van a poder regularizarse y todo esto va a tener una trascendencia fiscal porque no van a poder facturar ese 7% de IGI que nosotros reclamábamos poder pagar y contribuir a las arcas públicas, con lo que el Gobierno de Canarias ha devuelto o va a devolver a la ilegalidad a muchísimos propietarios que estaban deseosos de regularizar su situación. Porque digamos que se crea una especie de limbo legislativo otra vez y se paraliza el decreto. Así es, el marco normativo que amparaba las viviendas vacacionales en Canarias va a desaparecer con la inseguridad jurídica que eso va a generar. ¿Ustedes tienen calculada cuántas personas se habían inscrito al amparo de ese decreto? ¿Cuántos se habían inscrito como viviendas vacacionales? En la actualidad no es un dato que nosotros manejamos porque es un dato que tienen los cabildos insulares, pero sí somos conscientes que en algunas islas pues hay un cúmulo terrible de trabajo ante la avalancha de las solicitudes que se han presentado, que se encuentran por miles en cada uno de los cabildos, sin lugar a dudas. Por cierto, ustedes cuando a menudo hablan de las personas que pueden estar potencialmente afectadas por ese decreto, hablan de 50.000 familias. ¿Por qué 50.000 y no 40.000 o 60.000? Sí, en concreto 53.000 familias. Manejábamos un informe cuando comenzamos nuestra andadura de Magma Tree, que es una consultora turística de relevancia a nivel internacional, que era la cifra que ellos daban de viviendas vacacionales en Canarias. No obstante, debemos siempre tener en cuenta que es una cifra que no está basada en registros oficiales, precisamente porque la actividad no estaba regulada y por tanto la cifra puede ser muchísimo mayor. Simplemente a nivel orientativo, si entramos en cualquiera de los portales de internet que regulan o que alojan viviendas vacacionales, vemos que solo en la capital de Las Palmas pues hay más de 2.000 viviendas vacacionales que se alquilan, además con bastante éxito. Por cierto, una de las cosas que se ha puesto sobre la mesa en el Parlamento es la necesidad de que cuando se regule finalmente, cuando por fin descubran la piedra filosofal con el alquiler vacacional, quede perfectamente regulado el estándar de la calidad, algo que ha dicho uno de los partidos que forman parte del Gobierno, Coalición Canaria. ¿Ustedes cómo creen que se podría aplicar ese criterio? Porque eso es un criterio totalmente subjetivo y opinable. Sí, nosotros creo que es importante tener en cuenta que nosotros hemos sido los que hemos reivindicado una regulación. La primera vez que nosotros nos sentamos con el presidente del Gobierno de Canarias le trasladamos precisamente, y en las mismas palabras que te comento a ti ahora, que creíamos que éramos uno de los pocos interlocutores que se sentaba delante del presidente del Gobierno de Canarias para pedirle pagar impuestos, y así es. Pedíamos una regulación para que se determinaran los requisitos que debían cumplir los propietarios de viviendas vacacionales y que no todo el monte fuera orégano. En cuanto a la calidad en la actualidad viene determinada por la prestación del servicio que tú ofreces o del alojamiento que tú ofreces. En la actualidad, Internet es el medio básico común en el que cualquier turista consulta los alojamientos en los que se desea quedar y por tanto pues consulta los comentarios de los turistas o de los viajeros anteriores. Por tanto es el propio propietario el que necesita que el comentario del turista sea satisfactorio y será el propietario el que se preocupe mucho en que el alojamiento que él oferta sea un alojamiento de calidad. Un ejemplo muy sencillo, en la isla de Fuerteventura, en Corralejo, el alojamiento que mayor puntuación tiene, que es un 9,5, es una vivienda vacacional, no es un hotel ni es un apartamento. Lo que quiero decir con esto es que son los propios propietarios los principales interesados en que el producto que ofrecen sea un producto de máxima calidad.
Evidentemente, porque la transparencia es la máxima de Internet y de todos los negocios que se hacen al calor de Internet. Pero mire, le quiero preguntar también, usted que conoce bien la casuística de las personas que están dentro de la asociación, ¿hasta qué punto las grandes plataformas que se presentaron en su momento como plataformas de economía colaborativa, pero que evidentemente son mucho más que eso, hasta qué punto tratan bien o mal al propietario? Bien, las plataformas de Internet son un auténtico negocio en el que tú pagas para publicitarte en ellos. Nosotros también indicamos al Gobierno de Canarias, y así el Parlamento en marzo de este año también se lo indicó al anterior Ejecutivo y hicieron caso omiso en el Gobierno de Canarias, de que existiera una regulación expresa en Canarias para las plataformas de Internet o las páginas web que se dedicaban a intermediar turísticamente en Canarias. Si usted es un intermediario turístico que tiene su local en San Bartolomé de Tirajana, pagará los impuestos aquí en Canarias como debe ser, y sin embargo, si usted es una página web internacional, no va a pagar ni un euro en Canarias. Nosotros entendemos que eso no es de justicia para con el intermediador turístico canario y que debe haber una regulación de las grandes páginas web que tributen en Canarias, y que usted y yo y todos los que nos están viendo, que residimos aquí en esta tierra, nos beneficiemos de manera directa, porque eso al final redundará en los hospitales, redundará en la ley de la dependencia, en los servicios sociales, y que todos nos beneficiemos de manera directa de la recaudación de impuestos de esas grandes páginas web. Lo que pasa es que usted le quiere poner el cascabel al gato, y menudo gato ese. Pero es un tigre, no un gato, y hay que ser valiente para ponérselo, y nosotros entendemos que los canarios no lo merecemos. Mire, y en la casuística, y perdóneme que aquí introduzca la curiosidad, de las personas que habitualmente gestionan viviendas vacacionales, ¿hasta qué punto hay cierta desprotección para acoger a usuarios que puede que sean buenos usuarios o puede que no? En relación con el turista. Sí. Nosotros, cuando comenzó toda esta insistencia en la regulación, fuimos los primeros que reivindicamos que hubiera una protección para el propietario y para el turista. Pensemos, por ejemplo, en las comunidades de propietarios, en los que a priori se decía que iba a haber una mayor problemática, cuando en la actualidad pues hay viviendas vacacionales en edificios de comunidades de propietarios y no existe una mayor problemática, no vemos nadie rasgándose las vestiduras en las calles por los problemas que surjan en Gran Canaria, en Tenerife o cualquiera de las otras islas en esta cuestión. Fuimos nosotros los que reivindicamos que existiera un control respecto a esas propiedades, de tal manera que en la actualidad, si una comunidad de propietarios, siguiendo el mismo ejemplo, no quiere alquiler vacacional en su edificio, nosotros solicitamos al Gobierno de Canarias que incluyera la posibilidad de que los estatutos de la comunidad de propietarios expresamente negaran la posibilidad del alquiler vacacional en ese edificio, y por tanto se blindara a la comunidad de propietarios respecto al alquiler vacacional que no quieran los propietarios en ese edificio, por ejemplo. Lo que pasa es que esa particularidad quedó suprimida del decreto finalmente. Lo que pide es que no se prohíba expresamente. Sí, efectivamente, al principio había una cuestión, el proyecto decía que contara necesariamente con la aprobación de la comunidad de propietarios. Nosotros, en las alegaciones que presentamos al Gobierno de Canarias, considerábamos que este inciso era manifiestamente ilegal. Entre otras cosas porque la comunidad de propietarios no tiene legitimación con la ley de propiedad horizontal en la mano para decidir lo que usted puede hacer en su propiedad o no. El camino con el que se ha optado, que nosotros consideramos que es el jurídicamente más correcto, es que en los estatutos, como decíamos, se incluya la posibilidad o no, que se excluya expresamente la posibilidad del alquiler vacacional, como decíamos, en ese edificio, en esa comunidad de propietarios. Mire, si usted tuviera que describir o señalar 3 ejes claves sobre los que debería girar esta reforma que se supone que tiene ahora entre manos el Gobierno, ¿qué habría que quitar y qué habría que añadir del decreto? Las cuestiones que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ASCAF, viene defendiendo que se modifique en el decreto que finalmente parece ser que se va a paralizar, son, por un lado, que se permita el alquiler de las viviendas vacacionales que se encuentran en zonas turísticas. No tiene ningún sentido que si usted tiene una vivienda residencial en Teror, la pueda alquilar, y esa misma vivienda residencial, si usted la coge con un helicóptero y la traslada al campo de golf de Maspaloma, también en una parcela residencial, no puede alquilarla. Eso no tiene ningún sentido ni jurídico ni lógico. Así se lo trasladamos incluso a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. En segundo lugar, que no se estén poniendo los problemas que se están poniendo en la actualidad en los suelos rústicos. El Cabildo de Tenerife, por ejemplo, está haciendo una interpretación muy restrictiva de la norma y está prohibiendo a miles de propietarios de la zona norte de Tenerife de legalizar sus propiedades, aunque tengan cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación. Y finalmente, que se autorice el bed and breakfast o alquiler por habitaciones como modalidad de alojamiento turístico, porque es una tendencia que existe en Canarias en la actualidad, que existe en otras grandes ciudades de Europa, como Londres, que tiene un perfil muy determinado de turista, que no es un perfil de cliente ni de hotel, ni probablemente de vivienda vacacional en sí,
que genera mucho gasto en consumo, en restaurantes y en cultura sobre todo, y que entendemos que Canarias no le puede dar la espalda a un nuevo modelo que puede ser el alquiler vacacional por habitaciones, porque es un modelo alojativo que genera ingresos en Canarias. ¿Y qué harían con los apartamentos turísticos tipo, es decir, con los que sí son apartamentos turísticos? ¿Ustedes estarían por la labor de incluirlos dentro, o sea, que fueran potencialmente alquilables dentro del decreto o no? Bien, en la actualidad los apartamentos turísticos, los complejos turísticos, tienen una regulación específica, que es la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que establece el principio de unidad de explotación, y tiene otra regulación específica, que es el decreto 142/2010, que regula expresamente los complejos de apartamentos. Ha surgido en fechas recientes una problemática muy intensa en relación con el principio de unidad de explotación. En principio, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional no tiene nada que ver con este principio de unidad de explotación, porque nuestra problemática es otra, nuestra problemática es de viviendas residenciales. Cada uno deberá analizar si considera justo, adecuado o actual para el modelo turístico de Canarias, si ese principio de unidad de explotación es vigente o es el deseable para Canarias. Pero digo que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, porque así además se encuentra incorporado en nuestros estatutos, no está luchando en contra del principio de unidad de explotación, sino, como decíamos, que nuestra lucha, nuestro objetivo es otro distinto. Lo cierto es que, como usted decía antes, ahora se produce ese vacío jurídico y el propietario queda técnicamente desamparado, no está cubierto por la ley que regula los arrendamientos urbanos, porque están expresamente excluidos, y tampoco están cubiertos por el decreto, con lo cual en este momento están en la inseguridad absoluta. Sí, volvemos como en el parchís a la casilla de salida. El gobierno de Canarias ya habíamos avanzado y pues de un golpe y porrazo nos devuelve a todos al origen, y lo que hemos avanzado y que podía modificarse con determinadas cuestiones que eran matizables, pues de un plumazo parece ser que lo van a paralizar y dejarlo nuevamente en un limbo legal. Ustedes han conseguido, por otro lado, un pronunciamiento absolutamente demoledor de la Comisión Nacional de la Competencia y de los Mercados, cuando dice que el decreto, tal y como estaba escrito, privilegia, y además así lo dice, a las empresas turísticas preexistentes. Claramente está hablando del lobby hotelero. Le pregunto, más allá de lo que dice la Comisión de la Competencia, que es un dictamen durísimo, ¿ustedes han notado esa presión de alguna manera acerca de la nuca? Efectivamente, el 29 de junio de 2015 presentamos una denuncia de más de 30 páginas ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Nos recibieron el 7 de septiembre en Madrid, y efectivamente la Comisión, como tú bien decías, ha requerido de manera oficial al Gobierno de Canarias para que cambie la normativa, porque es que vulnera a la libre competencia. Vulnera la libre competencia porque no es entendible que en las zonas turísticas se privilegie a unos determinados alojamientos, que son los hoteles y que son los apartamentos, y que en definitiva, hay que decirlo claramente, son los empresarios turísticos de Canarias, en detrimento de otros, de ciudadanos como usted o como yo, que podemos tener una vivienda en esas zonas turísticas, y el Gobierno de Canarias nos ha dicho no, usted no puede alquilar su vivienda en Canarias. Sin lugar a dudas, la presión existe. El lobby hotelero, y fundamentalmente Asotel, la Asociación de Hoteleros y Extrahoteleros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha hecho una presión extraordinaria, se ha convertido en el adalid de la lucha en contra del alquiler vacacional en Canarias, y nosotros entendíamos que el Gobierno de Canarias no se puede plegar a los intereses de los empresarios hoteleros, porque el turismo en Canarias es patrimonio de todos los canarios y no tienen derecho a beneficiarse exclusivamente de manera directa los grandes empresarios turísticos, sino que todos los canarios tenemos el derecho a beneficiarnos de una manera directa del turismo que viene a Canarias. Lo cierto es que ahora han surgido, por movilización espontánea de la sociedad, de la sociedad civil, tres grandes plataformas. La Asociación de Alquiler Vacacional es una, las dos plataformas de afectados por el decreto turístico son otras. Hay una movilización sin precedentes de ciudadanos que se paran para decirle a la Administración, no, por aquí no vamos a pasar. Sí, efectivamente, los ciudadanos no nos podemos quedar callados en nuestro sillón. Si nosotros hace un año y medio nos hubiéramos quedado callados en nuestro sofá de casa, pues probablemente el alquiler vacacional no estaría regulado y probablemente habrían continuado las sanciones. Sin lugar a dudas, los ciudadanos tienen que movilizarse mediante este tipo de plataformas, ejercer las presiones oportunas, porque ellos son los ciudadanos que votan en las urnas, y exigirle a los gobernantes que ellos tienen también derecho a beneficiarse, como decía, de manera directa del turismo, y que no sea patrimonio de los cuatro empresarios de siempre. Última pregunta. En el Parlamento esta semana el portavoz de Coalición Canaria ha insinuado que detrás de algunas presiones a favor del alquiler vacacional hay grandes empresas ligadas, porque lo dijo, a promotoras bancarias que lo que pretenden es introducir en el mercado del alquiler vacacional grandes bolsas de vivienda que tienen vacías. ¿Se sienten ustedes aludidos cuando se hacen ese tipo de insinuaciones? O le pregunto de otra manera, ¿cómo responder a la suposición de que detrás de la asociación hay algo más que pequeñas
qué pequeños propietarios? Bien, nosotros interpretamos esas declaraciones del señor Ruano en el sentido de que parece que la nueva regulación vaya por una especie de moratoria encubierta en cuanto al alquiler vacacional. Es decir, antes de publicar la norma ya tenemos una moratoria del alquiler vacacional en el sentido de que se pretende dar una salida legal a los que ya estamos, pero que no vengan más. Aquí entendemos que puede haber un serio problema para las inversiones extranjeras en Canarias. Hay muchas personas, ciudadanos de la península o extranjeros, que quieren comprar porque les encanta Canarias una vivienda que vendrá 1 o 2 meses en verano y el resto del tiempo lo quieren rentabilizar. Según esas interpretaciones del Gobierno de Canarias, parece ser que se le va a dar de espalda a esas inversiones, a esos pequeños ahorradores que quieren comprar en Canarias, y que si va a haber una moratoria, pues dirán, pues si no puedo comprar y después rentabilizarlo mediante un alquiler, me voy a pensar si voy a meter dinero en Canarias. Tenemos que reflexionar sobre esta cuestión. En cuanto a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, en ningún modo nos damos por aludidos respecto a esas manifestaciones, entre otras cuestiones porque en la primera asamblea constitutiva de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, y así consta en nuestros estatutos, expresamente se prohibió la posibilidad de que estas grandes organizaciones e incluso páginas web y demás formaran parte de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, y eso queda constancia en nuestros estatutos porque nosotros defendemos a las familias canarias, a los pequeños propietarios, y esos son nuestros asociados, los que tienen una propiedad aquí en Canarias después de una vida de trabajo, han conseguido una segunda propiedad y que ahora el Gobierno de Canarias les está impidiendo rentabilizar esa inversión y le están pidiendo en muchas ocasiones incluso pagar las hipotecas, porque con esos alquileres pagan o los estudios en la universidad de sus hijos o las hipotecas de esa segunda vivienda. Mire, por cierto, ¿hay alguna comunidad de España, porque hay un guirigay importante con este asunto en toda España, ¿hay alguna normativa autonómica que a ustedes les parezca especialmente interesante? Bien, hay muchas normativas en las distintas comunidades autónomas que incluso están siendo sometidas a revisión. Cataluña es una de ellas, por ejemplo, en cuanto al bed and breakfast. Nosotros entendemos que Canarias no debe copiar a nadie. Si nos queremos convertir, no solo de palabra, sino de facto, en una auténtica locomotora en la regularización de este sistema, de este nuevo modelo en Canarias, no podemos copiar ni coger pinceladitas de las distintas comunidades autónomas, sino que Canarias debe ser valiente, Canarias debe apostar, el Gobierno de Canarias debe apostar por las familias canarias y realizar o poner en funcionamiento una normativa que cumpla con unos estándares de calidad, que cumpla y establezca los objetivos, los requisitos, las condiciones que tienen que cumplir los propietarios de vivienda vacacional, pero que no sea una regulación restrictiva, una regulación que lo que pretenda es quitarse competencia de encima, porque todos, como decíamos, tenemos derecho a beneficiarnos de manera directa del turismo. Bien, pues vamos a ver en qué queda esa modificación del decreto que ha emprendido el Gobierno de Canarias. Le agradezco a Javier Valentín Peñante, abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, que ya está con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Teresa.